Mateo capítulo 16. Vamos a leer el verso 19. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Voy a repetirlo. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo, desatado en el cielo. Lo leí en dos versiones. Voy a volverlo a leer en la nueva versión internacional. Te daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuántos la quieren? ¿Será? ¿Cuántos la quieren? Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén y amén. Estamos viviendo los momentos más difíciles que la humanidad haya vivido sobre la tierra. Y hemos escuchado una frase muy común, la han usado mucho los políticos: el tejido social. El tejido social. Se la escuché mucho a Cañizales hablando en algunos de sus discursos que una de sus preocupaciones era trabajar sobre el tejido social. Y dice: necesito la iglesia que me apoye en este tema, a reconstruir el tejido social. La gente está alarmada diciendo cómo se ha deteriorado nuestra sociedad. Esa es una inquietud muy fuerte. Y yo le voy a explicar a usted de dónde viene todo esto. Y es que el deterioro de la sociedad empezó en el momento que se perdió la autoridad. Ahí empezó el deterioro social. En el momento que se perdió la autoridad. Voy a tocar este tema en dos partes. Voy a hablar de la autoridad terrenal y de la autoridad espiritual. Y como iglesia, nosotros tenemos que tener una posición. Si queremos ver la gloria de Dios, ahora yo pregunto: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Otra vez, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Si alguien quiere ver la gloria de Dios, quiero decirle que la autoridad es innegociable. Voy a repetirlo: la autoridad es innegociable. No se puede negociar. Y podemos ver solo en estas imágenes de cómo se ha perdido el respeto por la autoridad. En este caso estamos hablando de una autoridad militar, estamos hablando de una autoridad civil como nuestro presidente. Si algunos no comparten con él, que no compartan, pero legalmente, estatutariamente, según la constitución de nuestro país, Iván Duque es el presidente de Colombia y es la máxima autoridad en esta nación. Gústele al que le guste y al que no le guste también, delante de Dios es nuestra autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es nuestra autoridad. Mire, amados, ¿por qué se ha deteriorado la autoridad? Porque tenemos el patrocinador de esto que se llama el diablo. Esto no es de izquierda ni de derecha, porque tenemos dos casos diferentes. El caso de Chile, el gobierno es de derecha, y el caso de Bolivia, el gobierno es de izquierda. Y son dos países que están en una crisis terrible.
Entonces no es de izquierda ni de derecha. La razón es que se ha perdido un principio y un valor establecido por Dios, que se llama la autoridad. Ya nadie respeta a nadie, ni nadie se somete a nadie. Esa es la verdad. Y el enemigo ha venido permeando todo y se metió hasta en los hogares. Ahorita usted castiga a un niño como lo castigábamos antes, y ya el niño lo amenaza y le dice: usted no me puede castigar porque le he hecho la policía. Pregunto, ¿es así o no es así? Lo amenazan con la policía, con el bienestar familiar. Un peladito ya de 5 o 6 años que yo conozco le decía a la mamá: si usted me pega, le echo la policía. O sea, amenazando a la mamá. Y yo le doy gloria a Dios por mi padre, que me dieron correa. Mi mamá me daba pellizcones y me daba con la chancla. Y qué puntería tenía, porque lo que encontraba se lo tiraba a uno, hermano. Y yo le voy a decir, gloria a Dios por esos padres que nosotros tuvimos. Pero yo le digo, hoy eso no puede cambiar. Usted y yo, que somos padres, tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos, y es innegociable. Dígame si usted lo cree. Dele la gloria al Señor. Escúcheme, hermano, lo que Dios nos va a decir. Debido a un tema tan importante como es la autoridad, hay gente dejando escapar bendiciones. Dejando escapar bendiciones. Yo lo voy a invitar para que leamos otros pasajes de la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 8, el verso 5. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un militar encargado de 100 soldados romanos. Era un hombre importante, de alto rango en el ejército romano. Vino a Jesús rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Pero dígalo duro, diga: bajo autoridad. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Queriendo decir, yo tengo gente que está por encima mío, pero también tengo autoridad, porque bajo mis órdenes hay soldados. Y le digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y ¿qué pasa? Y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, en Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, eso sí me preocupa, los hijos del reino echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Escúcheme, amado, porque muchas personas ayunan, oran, diezman, ofrendan, y algunas cosas no se les dan, porque esas personas lo más seguro es que no están caminando en un principio que Dios estableció, que se llama autoridad. Usted tiene que estar bajo autoridad y tiene que entender que también tiene autoridad. Son dos cosas que usted tiene que entender, que le deben de quedar muy claras a usted, especialmente en este día. Y en el pasaje que acabamos de leer, encontramos que Jesús resalta la fe del centurión. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que estaban, o los que le seguían allí: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Queriendo decir, la fe está ligada a la autoridad. Grábese bien eso.
Jesús no está resaltando la autoridad, está resaltando la fe. Pero ¿dónde radicaba la fe del centurión? Escúcheme, ¿dónde radicaba la fe del centurión? El centurión es un militar, sabe lo que es recibir órdenes, pero también sabe lo que es dar órdenes. Y él le dijo a Jesús: yo no soy digno de que entres a mi casa. Él sabía quién era Jesús, sabía lo que Jesús era capaz de hacer, y solamente dijo: di la palabra y mi criado sanará. No necesitas ir a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Y note cómo le quita el milagro. Le dijo: yo soy un hombre bajo autoridad, pero también estoy por encima de autoridad, porque tengo personas que están bajo mi autoridad. Le digo a este soldado que vaya, va. Le digo al otro que venga y viene. Le digo a un siervo: haz esto, y lo hace. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo quiero resaltar algo aquí, mi querido hermano, y es que no importa cuán difícil hubiera sido el milagro que necesita el hijo o el criado del centurión, no importa, pero este hombre penetró en el mundo espiritual, cogió, entendió la llave, y con lo que él decretó, inmediatamente se dio la orden en el cielo y dijo: en el mismo momento tu hijo quedó sano, tu criado está sano, porque lo dijo Jesús. Dígame si usted lo cree. Dele la gloria al Señor. Quiero que volvamos a Mateo 16. ¿Cuál sería la interpretación, el por qué recibe el centurión el milagro? Diga conmigo: usó la llave. Oiga, otra vez dígalo: usó la llave. Muy pocos, es un pasaje bien difícil de entender, de tal manera que lo volvieron hasta un chiste. Porque cuando llueve mucho, dice que Pedro, hay que pedirle a Pedro que cierre la llave. Y cuando hay mucho verano, hay que pedirle a Pedro que abra la llave, porque no está lloviendo. Porque el personaje que Jesús le está respondiendo en el momento es a Pedro. Pero yo lo dije en una ocasión, no solo Pedro tenía la llave. Yo le tengo una noticia: yo tengo la llave. Yo pregunto: ¿cuántos quieren tener la llave? Otra vez, ¿cuántos quieren tener la llave? ¿Y cuántos pueden decir sin lugar a equivocarse que ya la tienen? ¿Cuántos creen que ya la tienen? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudar? Escúcheme. ¿Para qué sirve la llave? La llave maestra es la que sirve para abrir y sirve para cerrar. ¿Qué significa la llave aquí? No está hablando Jesús de una manera literal, sino simbólica. ¿A qué llave se refiere? Lo que Jesús está diciendo en este momento es: yo te voy a dar tal autoridad que lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Dios le está entregando una autoridad no solo a Pedro, sino a sus discípulos y a todos los hombres y mujeres de fe. Al centurión tiene la llave. Lo que tú decidas aquí será decidido en el cielo. Lo que tú abres aquí se abre allá. Lo que tú cierres aquí se cierra allá. Dígame si usted lo cree. ¿Dónde están los que lo creen? La llave. Pero ¿cuál es esa llave? La llave se llama ¿cómo? Ahora viene la pregunta: ¿cuántos están bajo autoridad? ¿Y cuántos tienen autoridad? Lo que el Señor le está entregando a Pedro y a sus discípulos no es una llave literal, les está entregando una autoridad. Lo que el centurión tiene en este momento es la llave. Él sabía que Jesús la tenía. ¿Cuántos saben que Jesús tiene la llave? Tampoco eso lo sabe usted. ¿Cuántos saben que Jesús tiene la llave? Hace lo que quiera ahora en este momento. En un instante lo puede hacer. Di la palabra y mi criado sanará. No necesito ni siquiera que vayas a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. O sea, tú tienes la autoridad para que declarar o decretar que mi criado está sano. Eso sí le llamó la atención a Jesús. Y el
centurión, sabiendo esto, dijo: Señor, porque es que yo soy un hombre bajo autoridad. Yo sé cómo funciona esto. Yo estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad. Y yo le doy la orden a un soldado y hace lo que yo le diga, porque estoy bajo autoridad. Tú tienes la llave, tú tienes la autoridad. Di la palabra y mi criado será sano. Aquí está en fuego, es esa palabra clave que se llama autoridad. Y con esa palabra clave que se llama autoridad, lo que el centurión no sabe es que tiene la llave. Y con esa llave él decretó la sanidad de su criado. Dice la Biblia que en el mismo instante su criado fue sano. Y la autoridad Jesús la interpreta como fe. Dice: no he hallado tanta fe en Israel. Porque yo le voy a decir, fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no estamos viendo. Y cuando hay una persona que está bajo autoridad, está creyendo que Jesús tiene tal poder para dar una palabra y su criado sea sano. Usted tiene que venir a la iglesia y tiene que creer que Dios es tan real, que no lo vemos, pero que está aquí con nosotros, y que usted no está perdiendo su tiempo aquí, sino que usted está creyéndole a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, que va a cambiar tu historia. Eso se llama fe, se llama sometimiento a la autoridad. Entonces Jesús lo toma como una autoridad. La fe es autoridad, porque es que la fe es sometimiento a la palabra, sometimiento a Dios. Eso es la fe. Y en el mismo instante el criado de este hombre fue sano. Mateo 12, ahí más adelantico, Mateo capítulo 12, el verso 28 y 30 al 30, 28, 29 y 30 del capítulo 12 de Mateo dice: lo dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Escúcheme, amado, escúcheme, que esto es poderoso. Si usted no está bajo autoridad, usted no puede tener autoridad. ¿Por qué el centurión tiene autoridad? Porque está bajo autoridad. Grábese bien esto. Si usted no está bajo autoridad, no puede tener autoridad. Si usted no está bajo la autoridad visible en la tierra, usted no puede tener autoridad sobre el mundo espiritual, que es invisible. Grábese bien esto, por favor. Aquí está hablando de atar y desatar. Y aquí llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué hay cristianos que el diablo se ha ensañado de ellos y los tiene en jaque? Y yo le voy a decir, mi querido amado, usted ni siquiera necesita que un pastor ore por usted en este tema relacionado con los demonios y con los espíritus. De una manera individual, cada uno debe tener autoridad sobre los demonios. Dice Marcos capítulo 16 versículo 17, no dice estas señales seguirán a los pastores, no, dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. No es solamente para los pastores, cada cristiano tiene que tener autoridad sobre el diablo y sobre los demonios. Dígame si lo cree. Estas señales seguirán. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué no lo sigue esa señal? ¿Sabe qué significa señal? Es algo que muestra, demuestra o confirma que usted está caminando en lo correcto. Las señales se dan, se muestran, son visibles. Estas señales seguirán a los que creen. Pero es imposible que alguien crea y pueda seguirlo esta señal y tener autoridad sobre los demonios si él mismo no está bajo autoridad. Esta es la crisis más grande que hay. No estamos bajo autoridad. Y en vez de venir y saquear la casa del hombre fuerte, le quiero decir, mi querido hermano,
El dinero y el oro no es de los impíos ni es del diablo. El dinero y el oro que hay en la tierra le pertenece a Dios. Mío es el oro, mía es la plata, mía es la tierra y toda su plenitud. ¿Cuántos creen esto? No es del diablo. Lo que hay aquí en Urabá le pertenece a la casa de Dios. Le pertenece a los hijos de Dios. ¿Dónde están los que creen eso? La pregunta es: ¿por qué no lo hemos conquistado? Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel, primera de Samuel capítulo 9. ¿Se acuerda cuando se le perdieron las asnas a Cis? Y andaba por ahí buscándolas y terminaron por allá en la casa del vidente. Ni siquiera sabía quién era el vidente. Preguntando llegaron: Señor, nosotros queremos saber quién es el vidente, o dónde vio el vidente. Dijo: yo soy el vidente. Estaban hablando con él y no sabían quién era él. Y antes de que hablara o preguntaran a qué habían ido o para qué necesitan el vidente, Samuel le dice a Saúl: sube a comer conmigo a mi casa y yo te declararé todo lo que está en tu corazón. Le dice el profeta Samuel a Saúl. Y le dice: y de las asnas, y de las asnas que se te perdieron hace 3 días. A eso iban, ni siquiera había hablado. Pierde cuidado de ellas porque ya se encontraron, estar en tu casa. Ya el muchacho descansó. A eso había ido a consultar al profeta. Y el muchacho entonces subió a comer con un criado. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando llegan allí hay una mesa servida. Hay una mesa servida. Y hay 30 profetas allí con el plato servido, pero no han empezado a comer porque falta el invitado principal. Y el invitado principal no es Samuel, el profeta. ¿Quién es el invitado principal ahí? Saúl. Y ya Samuel el profeta llama al cocinero, le dice: trae la espaldilla que te dije que guardaras aparte, porque para esta ocasión se guardó, ponla delante de este hombre. Y le suelta una palabra a este hombre. Y le dice el profeta: ¿qué hay de codiciable en Israel si no es para ti y para la casa de tu padre? Era tan difícil creer esto, porque yo le voy a decir: todo lo que hay de codiciable en Urabá no es para los hijos del diablo, son para los hijos de Dios. Y el profeta le dice: todo lo que hay de codiciable en Israel, o sea, todo lo que la gente anhela y desea, es para ti y para la casa de tu padre. Fue tan duro y tan difícil y tan pesada esa palabra, le quedó tan grande a Saúl, que Saúl dijo: ¿no soy yo, Saúl, de la tribu de Benjamín? De la más pequeña de las tribus de Israel, y yo no soy de la familia, decís la familia más pobre y más pequeña, más pobre de la casa de Benjamín. ¿Por qué me dices cosas semejantes? No le cabía en la cabeza a Saúl. Ahora yo pregunto: ¿era para Saúl lo que terminó en las manos de David? ¿Era para Saúl la eternidad y la perpetuidad de su reino? ¿Era para Saúl convertirse en el hombre más poderoso de la tierra? ¿Era para Saúl llegar a tener momentos tan grandes en la tierra que humanamente era imposible? No importa de dónde vienes, no importa si tu familia es la más pobre, no importa si estás pasando por los momentos más difíciles, no importa. Dios no está preguntando quién eres ni de dónde vienes. Lo que Dios tiene para ti y te lo va a entregar, te lo entregará como sea, cuando sea y a la hora que sea. Dígame los que lo creen. Ahora yo pregunto: ¿esa palabra se cumplió en Saúl? No se cumplió. Otra cosa: Dios lo convierte en un hombre nuevo, pone su espíritu sobre él. ¿Y cómo terminó Saúl? Endemoniado. El diablo enseñoreado sobre Saúl. Terminó endemoniado. La Biblia dice que David tenía que ir y tocar un arpa, y cuando el demonio lo atormentaba, David tocaba el arpa y el demonio se iba. Dios escogió a Saúl para vivir esa vida de miseria y de dolor. No. ¿Dónde estuvo la caída de Saúl? Dígalo duro: negoció la autoridad. Le menciono 2 casos puntuales. Ahí mismo en primera de Samuel, después de que Samuel lo unge como rey, le dice: esa historia que le estoy contando está en primera de Samuel capítulo 9 y capítulo 10. Cuando ya lo ungió como rey, que el Espíritu de Dios vino sobre él, lo mudó en otro hombre, que empezó su reinado. Ya es rey porque ya está ungido. El profeta le dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, porque Dios está contigo. Le dio 3 señales y dijo: te van a cumplir 3 cosas para que te des cuenta que Dios está contigo y que eres un ungido.
y que eres el rey y que todo lo que es descodiciable en Israel va a ser para ti. Te voy a pedir algo, Saúl. Quédate aquí en Betel. Me vas a esperar 7 días. Te quedas aquí y me vas a esperar 7 días. Al 7º día yo regresaré y ofreceremos holocausto a Jehová, ofrenda al Señor, y confirmaré lo que está en tu corazón. Y se fue. ¿Quién está hablando? ¿Quién es Samuel para Saúl? Dígalo duro, diga la autoridad. ¿Quién es Samuel para Saúl? Es la autoridad. Está hablando la autoridad. Te quedas 7 días aquí, me esperas 7 días. Al 7º día yo regreso a ti y ofreceremos sacrificio a Jehová, ofreceremos ofrenda a Jehová, y yo te voy a decir todo lo que está, te voy a revelar lo que está en tu corazón. ¿Qué tiene que hacer Saúl? ¿Quién habló? Mire todo lo que se pierde, hermano, cuando se negocia la autoridad. ¿Qué pasó con Saúl? Empezó a mirar el reloj el 7º día y dijo: uy, 12 del día, Samuel no aparece. Desesperado. Uy, 3 de la tarde, Samuel no aparece. 5 de la tarde, Samuel no aparece. Los filisteos están al frente, tienen un ejército en número. Yo tenía 2000 hombres y ya no hay sino 600. Los otros se han ido. Y los que tengo están escondidos en cuevas y están escondidos. No, nos van a atacar los filisteos y nos van a destruir. Samuel no aparece. Hermano, si Dios a usted le dio una palabra, no se preocupe si los filisteos están allá. No se preocupe si el diablo está allá. Puede venir con todo su ejército sobre usted. Dios a usted le dio una palabra y Dios a usted le dio autoridad. Que se levante el que quiera contra usted. Si Dios está conmigo, dígalo duro, si Dios está conmigo. Él tiene una palabra. Lo acaban de ungir, hermano. ¿Será que Dios se equivoca? No. ¿Sabe qué hizo Saúl? Hizo el sacrificio él. Ofreció el sacrificio. Él hizo todo. Él no le correspondía hacer eso. Él no era el profeta ni era sacerdote. Eso era un oficio de profeta y sacerdote. Él era el rey. Ofreció el holocausto y dijo: no llega este hombre, yo voy a ofrecerlo. Yo solo lo ofreció. Cuando terminó de ofrecer el holocausto, dice la Biblia, apareció Samuel. Si él dijo 7 días, el 7º día termina a las 12. Espere hasta las 12 en punto de la noche. Y si a las 12 no ha llegado, entonces espere a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero si Dios le dijo a través del profeta 7 días, espere ahí hasta las 12 de la noche. No se mueva. Si usted se mueva, perdió. Cuando apareció Samuel, le dijo: locamente has hecho. ¿Por qué no me esperaste? Si hubieras obedecido y me hubieras esperado. Usted no sabe lo que Dios te iba a entregar, pero ¿sabes qué? Tu reino no será duradero. Empezaste perdiendo. Ya Dios lo que pensaba hacer contigo no lo va a hacer. ¿Dónde cayó el reinado de Saúl? En el momento que se rebeló y se fue en contra de la autoridad. Segundo acontecimiento, primera de Samuel capítulo 21. En primera de Samuel capítulo 21, ya él, el rey, está peleando contra los filisteos y contra varios enemigos. El Señor le da una palabra a través del profeta Samuel. El profeta Samuel le dice que tiene que pelear contra los amalecitas. Búsquelo conmigo, capítulo 15, primera de Samuel 15. ¿Lo tiene? Y le dijo, lo envió y le dijo que fuera a derrotar a los amalecitas. Échalos del valle, derrótalos, y no perdonen la vida ni a los niños. A nadie le vas a perdonar la vida. Conquista esta tierra. Resulta que hizo lo contrario. Le perdonó la vida al rey. Eso quiere decir que el rey lo sobornó y le dio dinero. Le perdonó la vida a los mejores ganados, ovejas y vacas. Le perdonó la vida a lo mejor que había, porque siempre estaba pensando en lo material. Y se fue y se hizo un monumento, dice la Biblia. Dios le habló a Samuel de noche y le dijo: no ores más por Saúl, porque lo he desechado. Ve y dile que ya no va a ser más rey sobre Israel, y que me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Y fue y lo buscó. Cuando se encuentra frente a él, capítulo 15, Samuel está frente a Saúl, versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová
sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel el profeta le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se acabó. Amados, ahí termina el reinado de Saúl. Todo lo que era de codiciable en Israel era para él, para su casa y para la casa de su padre. Lo perdió cuando negoció la autoridad. La autoridad es innegociable. Y yo le voy a decir, mi querido amado, yo siento, y por eso vengo como profeta a hablarle a la iglesia. Hay personas que tienen muchas cosas retenidas porque no están bajo autoridad. Usted tiene que venir y levantarse en ese principio. Usted tiene que estar bajo autoridad. Y le voy a mencionar cosas puntuales. El pastor habla y la mayoría de la gente no entiende ni hacen caso. Vamos a ayunar, nadie ayuna. Vamos a vigilar, nadie vigilia. Los espero en el programa tal día. Nadie viene y uno dice: ¿dónde está la voz del pastor? Si el Señor Jesús dijo: las ovejas oyen la voz del pastor. Hoy la mayoría de los pastores tienen cantidad de gente en sus iglesias, pero nadie se somete a nadie. Han negociado la autoridad, y negociar la autoridad es negociar los milagros. Negociar la autoridad es negociar la bendición. La bendición suya está en la obediencia. Dígame. Y el que está bajo autoridad tiene la llave. Dígame si lo cree. Dele la gloria al Señor. Bendígalo si puede. Levante la mano los que tienen un empleo. Hermana Victoria, ¿usted a qué hora entra a su trabajo? A las 6:30. Y usted a veces llega a las 7, otras veces llega a las 7:30, otras veces llega a las 8. Religiosamente todos los días llega ¿a qué horas? A las 6:10. ¿Qué pasaría si usted llega después de la hora que le fijaron su autoridad? No sería profesora del colegio cooperativo, ya no fuera. Y yo digo, la gente se somete a un empleo porque lo necesitan. ¿Por qué no nos sometemos a lo más viable y lo más importante, que es la autoridad? Hermano, no es negociable la autoridad. No negocie la autoridad, porque negociar la autoridad es negociar los milagros. Negociar la autoridad es negociar las bendiciones. Negociar la autoridad es negociar el futuro. Negociar la autoridad es darle cabida al reino de las tinieblas para que el diablo haga con nosotros lo que quiere. Usted tiene que tener la llave. El que tiene la llave tiene la autoridad para atar lo que quiera atar aquí, y será atado en el cielo, y lo que desate aquí será desatado en el cielo. Y tiene la autoridad y la potestad de hollar la casa del hombre fuerte, porque tiene el poder para atarlo. No hay cosa más grande para atar a un demonio o al diablo que tener autoridad. Dígame si usted lo cree. ¿Dónde están los que lo creen? Entonces termino con esto. ¿Por qué el diablo tiene que ensañarse sobre nosotros? Y mire lo que dice Jesús. Usted tiene la capacidad y les he dado la autoridad. Es más, quiero que lea otro pasaje. Está en Lucas capítulo 10. Cuando él envía a los 70 de dos en dos, les dice: les doy potestad, les doy autoridad de hollar, que quiere decir pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Y dice: nada los dañará. ¿Con qué? Con autoridad. Y aquí dice: nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. ¿Y con qué se ata? ¿Con qué se ata el diablo? Diga conmigo: con la llave. ¿Con qué se ata el diablo? Con la llave.
¿Y cuál es la llave para el cristiano? Diga conmigo, la autoridad. Pero nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Esto es innegociable. Yo soy hombre bajo autoridad, pero también tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este soldado que vaya y va. Y le digo a este que hace esto y lo hace. Di la palabra y mi criado sanará. Amados, ¿por qué no se hace una pregunta? ¿Por qué hay cosas que no funcionan? ¿O por qué hay cosas que no están funcionando? ¿No será que usted ha negociado la autoridad? La autoridad es la autoridad. ¿Sabe qué llevó a David a tener lo que Saúl no tuvo? Saúl nunca negoció la autoridad. David nunca negoció la autoridad. Todo lo contrario a Saúl. David se sometió al profeta. David se sometió a la autoridad de Dios. Y David se sometió a la autoridad. Tiene a un perverso que es el rey de Israel, que lo está persiguiendo para matarlo. Ya David tiene un ejército, puede matar a Saúl cuando quiera, pero no lo mata. Y un día se lo puso Dios en una cueva. Saúl está dormido con su ejército, y uno de los soldados de David le dice: mira, Dios te lo entregó, mátalo. Esta es la oportunidad para que te vengues de él. Y él dijo: líbreme Dios. Líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Era Saúl, está caído, es un hombre que está en pecado, es un hombre que está endemoniado. El mismo David tocaba el arpa para que el demonio lo dejara. Y ya, ¿por qué no lo matas? Y él dijo: es un ungido. Dios ungió a este hombre y yo no lo puedo tocar. Que lo quite Dios cuando lo tenga que tocar. David nunca se levantó contra la autoridad, por eso se perpetuó su reinado para siempre. Dios le dijo a David: nunca faltará un hijo tuyo en el trono de Israel. ¿Sabe por qué? Porque David nunca negoció la autoridad. Dele la gloria al Señor, bendígalo. Termino con Judas. ¿Algunos saben dónde queda Judas? Después de Génesis y antes de Apocalipsis. Versículo 8. Judas 8. ¿Lo tienen? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino y perecieron en la contradicción de Coré. Ya usted puede estudiar más en la Biblia qué pasó con Coré y con su ejército. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No, qué tremendo. Escúcheme. ¿Quién era Miguel? ¿O quién es Miguel? Es un arcángel. ¿Quién era Luzbel? Un querubín. En rango, ¿quién es mayor? Luzbel, el querubín. Moisés se murió en el monte Nebo y Satanás fue por el cuerpo de Moisés. Y uno dice: ¿para qué fue a traer el cuerpo de Moisés? Si adoraron un becerro de oro, ¿usted no cree que van a adorar a un profeta como Moisés? Lo adoran. Y ellos tenían la cultura de los egipcios, que embalsamaban a los muertos. Lo hubieran embalsamado y le prenden velas. Esa era la idea del diablo. Dijo: los saco del monte y los llevo y se los pongo a los israelitas allí para que lo adoren, y los tumbo de la presencia de Dios. Ese era el plan del diablo. Y fue por el cuerpo de Moisés. Entonces Dios mandó a un guerrero, el jefe de los guerreros, que se llama Miguel. Es el que pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miguel pelea por nosotros. Es el príncipe que anda con la espada desenvainada defendiendo a los que están bajo autoridad. Pelea por los que estamos bajo autoridad.
y fue y disputó con el diablo el cuerpo de Moisés, pero no profirió juicio de maldición, y era el diablo ya. La pregunta es: ¿por qué no profirió un juicio de maldición contra el diablo? Porque en rango Miguel, Luzbel, era mayor que Luzbel. Y para los que no saben y no conocen mucho la Biblia, Luzbel fue querubín hasta la cruz. Después de la cruz, Luzbel ahora es un querubín desempleado. Y cualquier cristiano que está bajo autoridad tiene autoridad sobre el diablo. ¿Por qué hasta la cruz? Lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Pablo lo dice en capítulo 2 de Colosenses. Dice que despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente. Y ahora viene la pregunta: ¿despojándolos de qué? Los despojó de la investidura que tenía. Satanás fue querubín hasta la cruz. Cuando Cristo lo derrota en la cruz del Calvario, dejó de ser querubín. Ahora cualquier cristiano tiene más autoridad que el diablo y que cualquier demonio. Jesús los despojó de todo. Usted y yo tenemos autoridad para reprender al diablo, los demonios, y ninguna fuerza del mal nos dañará. Dígame si lo cree. Dele la gloria al Señor. A muchos cristianos les pasa como los 7 hijos del sacerdote Escevas, reprendiendo al diablo y no tienen autoridad. Uno va a las iglesias y uno ve a la gente que dice: le reprendo en el nombre de Jesús, fuera y fuera. Y el diablo se está riendo de ellos. Y usted ve a la gente reprendiendo y reprenda y fuera, porque la gente se aprendió esto de memoria, ¿no? Usted va a las iglesias y todo mundo reprende al diablo igualito: fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Y el diablo está ahí enseñoreado y riéndose, diciendo: este tonto no sabe que no tiene autoridad. Y es triste que a muchos cristianos les pase como los hijos de Seba. Resulta que había un hombre con mucha autoridad llamado Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo. Había una muchacha que andaba detrás de él y de Bernabé, diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, que os anuncian la palabra de verdad. O sea, un demonio predicando. Y todos los días detrás de Pablo. Y un día se enojó Pablo y dijo: te reprendo, espíritu de adivinación. Y echó fuera al demonio. En el nombre de Jesús te vas. Y la muchacha quedó libre. Eso quiere decir que esos muchachos estaban viendo cómo se hacía. Y dijo: vamos a ver cómo funciona esto. Y dice la Biblia que consiguieron un loco endemoniado. Lo metieron a una pieza y le hablaron al demonio: te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice la Biblia que el demonio les habló y les dijo: yo sé quién es Jesús y también conozco a Pablo. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y dice la Biblia que se abalanzó sobre los muchachos, los hirió, los desnudó. Y dice la Biblia: y huyeron desnudos. Usted se imagina los hijos de un sacerdote, herederos al ministerio. No era cualquier persona, hijos de un sacerdote. Yo creo que ni el mismo padre de ellos tenía autoridad. Desnudos corriendo por la calle y heridos. ¿Sabe por qué? Porque se fueron a reprender las fuerzas de las tinieblas y ellos no estaban bajo autoridad. El cristiano no tiene autoridad sobre ningún demonio si no está bajo autoridad. Dígame si usted lo cree. Revise su vida y pregúntese si usted se somete a su patrón. Revístese su vida y pregúntese si usted se somete a su esposo. Revise su vida y pregúntese si usted se somete a su pastor. Revise su vida y pregúntese si usted está bajo autoridad. Si usted no está bajo autoridad, usted no tiene autoridad. Si usted no está bajo autoridad, usted no tiene la llave. Usted no puede atar y desatar. Pero el que tiene la llave puede atar y desatar. El que tiene la llave, lo que determine en la tierra será determinado en el cielo. Y sea bueno o sea malo, usted puede atar al diablo y lo atan en el cielo. Y usted puede desatar la bendición y la desatan en el cielo. Pero para eso necesitamos estar bajo. Hermano, se ha deteriorado la iglesia del Señor. Ahora cualquier líder dice: yo predico mejor que el pastor. Y vaya a abrir un grupo aparte y lo pone que puertas del cielo, lo pone, bueno, le pone un nombre cualquiera y dice: ya soy pastor o pastora. Ahora viene la pregunta: ¿usted cree que esa persona Dios lo va a usar sabiendo que se rebeló contra su autoridad? Está jugando a la iglesia, pero nunca Dios lo levantará. No tiene autoridad sobre los demonios. Se les han endemoniado gente y no puede liberarlos.
¿Por qué no los puede liberar? Porque no tienen autoridad. Y lo mismo le pasa a la gente que sigue este tipo de personas. Usted no puede seguir a rebeldes. Si usted se junta con un rebelde y lleva la misma consecuencia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Grupos por todas partes. El pastor y la pastora, la profeta, el apóstol. Hermano, esto no es de títulos. Esto es de tener la llave. Y tener la llave es tener autoridad. Pero usted no puede tener autoridad si usted no está bajo autoridad. Cuando usted se mete bajo autoridad, entonces usted puede decirle a Jesús: di la palabra y cambiará la historia. Ahí es donde la palabra que Dios tiene para usted se vuelve realidad. Dígame si lo cree. Dele la gloria al Señor si usted lo puede creer.